Bienvenidos a un nuevo especial de Guido Responde. En el capítulo de hoy haremos frente a algunos de los grandes interrogantes de la humanidad. ¿Por qué Sibarita es tan rica? ¿Cuántos años tiene realmente Mirta Legrand? ¿Es Marolio quien le da sabor a tu vida? ¿Quién es capaz de desperdiciar un gusto de helado comprando crema del cielo? Y, fundamentalmente, ¿qué fueron los felices años 20? Vamos a empezar por esto último primero. Los años 20 a nivel mundial fueron conocidos, como acabo de decir, como los felices años 20, aunque también se los llamó los locos años 20. ¿Por qué se los conoce así? Básicamente hay que tratar de ponernos en situación. El mundo de 1914 a 1918 atravesó el que hasta el momento había sido el peor conflicto militar de la historia mundial, con un saldo aproximado de 20 millones de muertos y decenas de millones más de heridos, así como una economía totalmente desbarrancada, sobre todo en los países europeos. Para empeorar la situación, una vez terminado dicho conflicto, estalló un brote mundial de una gripe especialmente mortífera, probablemente en parte debido a las bajas defensas de una población hambriada y exhausta, conocida como gripe española, pese a que fue una pandemia global. La misma arrojó un saldo entre 50 y 100 millones de muertos, es decir, aproximadamente el 5% de la población de la humanidad por aquel entonces. No se vería un número semejante hasta... I don't feel so good. You're all right. I don't know what's happening. I don't know. I don't want to go. I don't want to go, sir. Please. Please, I don't want to go. I don't want to go. Sorry. Por aquellos años, se volvió muy común ver situaciones como las que se recrean a continuación, con una notable fidelidad histórica y calidad artística propia de Sebastián Estebanés. Oh my god! They have killed Kenny! Fucking bastards! You will pay for that! My god! Antibiotic tilted! Se har den fjolfasar! Oh my god! I think, sir, they have killed George. You will pay for that, sir. Después de este panorama, de 4 años y medio viviendo de dicha forma, lo lógico es que el mundo tuviera ganas de despertar. Imagínense si los próximos 4 años tuviéramos que vivirlos en cuarentena. La recuperación empieza primeramente por Estados Unidos. Este país es, tal vez, el gran beneficiado de la Primera Guerra Mundial, junto en el otro extremo a Japón. Sus principales competidores en la carrera industrial se habían pasado los últimos años destruyéndose entre sí y reduciendo su participación en el comercio mundial. Los estadounidenses, en cambio, solo ingresarían al conflicto tardíamente, recién en 1917, es decir, un poco antes de que termine, y pelearían en territorio ajeno, es decir, sin sufrir daños materiales importantes. Incluso en términos de vidas, tampoco se llevarían la peor parte, cifrándose su saldo en torno a las 116.000 bajas. Para que se den una idea, las principales potencias, Francia, Gran Bretaña, Alemania, habían tenido bajas que rondaban entre el 1.000.000 y los 2 millones de personas. Por eso, una vez que terminó la guerra, Estados Unidos tenía una lógica expectativa de un rápido despegue económico. Y esto efectivamente ocurrió. Por un lado, se empezó a incentivar la captación del ahorro productivo del pueblo para destinarlo a la industria financiera y de acciones. Por otro lado, el empresario Henry Ford pondría en marcha lo que se conoció como el modelo fordista. ¿En qué consistía esto? Básicamente Ford empezó a aplicar con éxito la cadena de montaje, que terminaba el proceso de división del trabajo iniciado hace más de un siglo. Trouble on bench 5. Check on the nut tightness. Nuts coming through loose on bench 5. Attention, foreman.
se convertía en una parte cada vez más minúscula en un proceso de fabricación muy fijo y reglamentado, en donde la cadena de montaje estipulaba el tiempo y la velocidad del trabajo. Esto, entre otras consecuencias, llevaba a incrementar la producción y a abaratar los costos. Ford advertía que, al abaratarse los costos, también podía venderse más barato y multiplicar de esta manera el público que podía acceder al producto. Salarios altos, para la época, y precios baratos eran la fórmula del éxito fordista. La sociedad norteamericana podía acceder a lo que se denominó el consumo de masas, por primera vez en la historia. El auto, a su vez, estimulaba a otras industrias, como las del acero, el caucho, el cuero, el cemento, etc. Incluso va a permitir el despegue de la construcción y la valorización inmobiliaria de los estados más alejados, como por ejemplo Florida. Estados a los que antes resultaba más difícil de arribar, ahora estaban al alcance de un viaje individual en auto, favoreciendo la construcción de casas veraniegas. Lógico, en Nueva York, en invierno, puede hacer más de 20 grados bajo cero, mientras que en Florida hay temperaturas cercanas a los 10-20 grados. Sin embargo, este crecimiento y felicidad, esta locura que se apoderó de la sociedad y se puede ver plasmada, con sus exageraciones, lógicamente, en el film Gatsby con Leonardo DiCaprio, también llevaría la semilla del problema, porque iba a alentar una especulación sin precedentes. El ahorro, que inicialmente se destinaba a inversión productiva, lentamente comenzó a ser destinado a la inversión especulativa. La bolsa de acciones y el mercado inmobiliario empezaron a inflar una burbuja de precios. Las grandes fortunas compraban terrenos en Florida, pero no para construir, sino para esperar que el precio suba y luego vender. Y siempre alguien compraba, con la expectativa de que siguiera subiendo el precio. Y así, y así, y así, hasta que no subió más. Y cuando todos salimos a vender en simultáneo, el precio se desploma. Y ya no solo no recupero mi inversión, sino que la pierdo. Lo mismo ocurriría con el mercado de las acciones. Me endeudaba para comprar una acción, pongámosle de Coca-Cola, que valía $10. A mí no me interesaba la empresa, sino que suba el valor. Producto de la especulación, el precio de la acción se disparaba a $15 y ahí yo aprovechaba para vender la misma. Con los 15 que recibía, pagaba mi deuda inicial y me quedaba una ganancia, que podía a su vez volver a invertir. Mientras funciona el mecanismo, genial, pero básicamente se está inventando dinero de la nada, y eso tiene un límite. Toda burbuja está destinada a explotar, y eso va a ocurrir finalmente con el crack de Wall Street en 1929. Para entenderlo, les recomiendo el siguiente video, que es relativamente corto y bastante claro para explicar. En el próximo podcast trataremos de entender cómo esta crisis, que es aparentemente norteamericana, termina adquiriendo su real dimensión mundial.